¿Por dónde empiezo? Bueno, sí. Esta es la última reseña que estoy grabando en febrero. Esta es literalmente el 28 de febrero. Ya voy a tener que empezar a grabar en marzo, Dios mío. Se acerca el mes de la tortuga, se mueve. Aunque, en realidad, cuando salga esta reseña ya habrá empezado, ya habrá salido la primera reseña de una novela de Pratchett. Pero bueno, quería mencionarlo. A ver... Bueno, necesito agua. Me he dejado la voz con la emoción antes. Es que, ¿por dónde empiezo? Ya estoy de vuelta, pero con la magia de la edición ni siquiera me habré ido. A ver, es que me he olvidado de esto. Estos cuadernos y este, de El Mundo Disco, son una historia que llevo escribiendo 4 años para 5. De hecho, no, 6. Porque creo que este me lo compré en 2012. Es tan fácil. Sí, sí, seguía en la cuarta pared y todavía no había dirigido, sí. Llevo 6 años escribiendo esta historia, ¿vale? Es una historia, da igual la trama de la historia, ¿vale? Pero, básicamente, con esta historia, lo que quiero hacer es exactamente lo que hace Greta Gerwig con Lady Bird. En castellano no tenemos una palabra para este tipo de historias. Se llaman coming of age stories, que son historias del paso a la adultez, a la madurez. En castellano se llaman novelas de aprendizaje. Pero hay algo que falla ahí. Hay algo que falla en el concepto de novela de aprendizaje, porque sí es cierto que los protagonistas aprenden de qué va la vida. Pero hay algo que le falla, porque no es solo aprender, es encontrar. En alemán hay una palabra, la voy a descuartizar ahora al pronunciarla, que es Bildungsroman, creo que se pronuncia así, que es literalmente novela de aprendizaje. Y esta es una película en ese género. Es muy complicado escribir algo tan bueno como Lady Bird, o como El Guardián entre el Centeno, o como Las vidas de Grace. Porque no tienes una historia. Escribir una película como El Imperio Contraataca, una de mis pelis favoritas de la historia, escribir una película como El Gran Lebowski, es fácil, entre comillas. Porque tienes que contar una historia. El Gran Lebowski, evidentemente, es más complicado de escribir que El Imperio Contraataca, porque en El Gran Lebowski tienes que hacer como que no pasa nada, y es muy complicado. Pero no se compara a escribir algo como El Guardián entre el Centeno o algo como Lady Bird. Porque no puedes dejar que pase nada. Y a ver, es cierto, pasan cosas. O sea, por ejemplo, a lo largo de Lady Bird, Christine, se echa 2 novios, pierde su virginidad. A lo largo de todo eso, pues, pasan cosas, pero son cosas que pasan. Y eso es algo que yo, como escritor, quiero contar, pero no sé si soy capaz. Entonces, esta película me enfadó mucho. Porque todo lo que yo quiero hacer, lo que he estado haciendo en los últimos 6 años de mi vida, todo lo que quiero hacer, esta película ya lo ha hecho. Entonces, adoro a Lady Bird, porque ha hecho aquello a lo que yo aspiro a hacer. Estoy aferrándome a mi pluma. Voy a guardármela. Bueno, voy a dejarla aquí, sobre mi disco de Real Big Fish. Me enfada esta película porque es la historia que yo quiero contar. Pero... Perdón. Vale. Es la historia que yo quiero contar. Y entonces estoy enfadadísimo con esta película, pero no puedo evitar adorarla. Y es mi película favorita de todas las que he visto este año. Y sí, ¿cuántas películas habré reseñado? 6 a lo largo del año, porque creo que... Bueno, da igual cuántas haya reseñado. Es un poco temprano para decirlo, innegablemente. Pero no me sorprendería que esta película fuese
una de las películas en las que más pienso a lo largo del año. Y es que es eso, no puedo hablar de la trama porque no pasa nada, o sea, la vida no es una historia. Y entonces, cuando hacemos esta película, es un poco un estudio de personaje, sí, pero es... ¿Cómo decirlo? La vida no es una historia, eso lo acabo de decirlo, sí. Y por eso, cuando quieres hacer una película en la que hablas de la vida de un personaje, es muy complicado, porque no puedes contar la historia, o sea... lo único que puedes hacer es contar las cosas que le pasan. Porque la diferencia entre una historia y la vida es que en las historias hay normas. Tú, si te cruzas con algo... O sea, ahora estoy escribiendo un relato. Entonces, una cosa que hice muy mal en mi primera novela, en La Pitillera, es introduje al villano en el tercer acto. Y claro, al final no pasaba nada, porque metí pistas de que había algo de fondo que estaba dando forma a los eventos, pero lo hice mal. Y entonces, lo que hago ahora cuando escribo una historia es introducir elementos de pasada o sea, por ejemplo, esto es un spoiler. En Los Doppels, es una noveleta que publicaré de aquí a 1 año o 2, probablemente 3, estoy en proceso de editar 2 ahora mismo. Pero bueno, hago pequeños comentarios de un personaje que crece en un orfanato y que... Muy curioso porque tenía como un hermano gemelo y entonces voy montando así todas las cosas y vas dando todas las piezas. Pero en la vida esas cosas son detalles, no son nada más. Y por eso es más complicado hacer una película, en mi opinión, de este tipo que de otro, porque tienes que introducir elementos que luego vayas a usar, pero que no quede como evidentemente que estás poniendo la pistola de Chekhov sobre la mesa. Y es... ¿Cómo cuentas una historia donde no hay una historia que contar? Ese es el problema. Y entonces, la manera más sencilla es decir, vamos a empezar en este día de su vida y vamos a terminar en este día. Por ejemplo, el Ulises de Joyce. Yo no me lo he leído todavía. Y tampoco creo que lo haga porque tengo cosas mejores que leerme un toachaco así de irlandeses borrachos. Mira, lo siento mucho, Joyce estaba alcoholizado, ¿vale? No es un estereotipo con Joyce, porque Joyce está alcoholizado. La vida de Joyce fue muy interesante. Tonterías aparte. Pero entonces, el Ulises de Joyce lo que hace es coge un día en su vida. Te cuenta eso. Eso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, El guardián entre el centeno, me la he leído varias veces, es una novela que releo con frecuencia, como puede ser Thud de Terry Pratchett o Matadero 5 de Kurt Vonnegut, son mis 3 novelas favoritas. Me las releo muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa con El guardián entre el centeno? Que te coge el momento desde que Holden decide que deja el instituto hasta que llega a casa. Y ya está. Y te cuenta pues todas las pajas mentales que se le van ocurriendo. Y ya está. Esa es la manera de hacer una historia de nada. No he leído nada de Laforet. Quiero leerla, pero se me apilan libros. Se me apilan los libros así. Tengo una pila así de libros por leer. Ahora mismo me acabo de encargar una novela acerca de lo que es... No sé, es una novela fantástica que recomienda el New Yorker, ¿vale? Estoy suscrito al New Yorker. En realidad no puedo permitir una suscripción a ningún servicio. Vivo de mis padres, soy una lapa. Entonces, volviendo a Lady Bird. Lo único que yo quiero hacer con Lady Bird, y os pensaréis cosas terribles que voy a decir ahora, pero no, en realidad es muy tierno lo que quiero decir. Yo lo que quiero hacer es coger a Lady Bird, abrazarla y decirle, sí, la vida es una mierda, pero luego te mueres. Porque evidentemente el personaje está fundamentalmente roto, porque es caprichosa, porque es una niña de 17 años, y lo único que quiere hacer es abrazarla. Porque Lady Bird, la pobre, no sabe de qué va la vida. Yo tampoco sé de qué va la vida, voy a ser honesto, yo no tengo ni idea de nada. Pero
ser un poco más que ella. Y entonces cuando veías la película, en todo momento era como... Pobrecita. No pobrecita en un mal sentido, sino... No sé, es muy tierno. A ver, ella es un coñazo de chica, pero como digo en la reseña, ¿quién no lo es con 17 años? ¿Quién no es un puto peñazo? ¿Quién no es caprichoso? ¿Quién no chilla a sus padres? Y claro... Perdona, es que estoy con el agua, tengo la garganta fatal. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedes hacer con una niña de 17 años que no sabe lo que quiere? Entonces, tiene todas sus tragedias. Primero empieza a salir con un chico, con Danny, que es como muy majo, no sé qué, y luego resulta que es gay. Y claro, y entonces nombran una estrella que se llama Bruce, y luego empieza a salir con otro que es un gilipollas, pero como le dice Miguel, el hermano de Lady Bird, como le dice, ni siquiera tú te mereces a alguien que toque el claxon cuando ha llegado a recogerte para una cita. Y nadie se merece a un tío que no se acerca a darle al timbre, aunque sea. Entonces, son errores que comete con 17 años y, por ejemplo, pierde la virginidad con este segundo chico que es un gilipollas y para ella es un momento muy importante porque evidentemente es un momento importante con quien te acuestas por primera vez porque da miedo. La primera vez es como, Dios mío, que luego al final es, pues, ya está, tampoco es una tragedia. Entonces, pero quieres que sea especial y ella quiere que sea especial y entonces está hablando súper emocionada con su novia, dice que es muy tierno que hayamos perdido la virginidad del uno con el otro, no sé qué. Y el tío le dice, no, si yo me he acostado como con 6 tías. Y en el momento Lady Bird rompe con él porque evidentemente le había mentido, porque le había dicho antes que era virgen. Toda la puta mierda. Y... es... No sé, y cuando pienso en el personaje como Lady Bird, lo único que quiero es como estar con ella y ayudarla porque también es como soy yo personalmente, intento ayudar a la gente y luego no pido ayuda y me como el tarro, pero no sé, ¿qué queréis que os diga? O sea, es una película preciosa. No va de nada, pero tampoco tiene por qué ir de nada porque quiere transmitirte el miedo, la inseguridad que es volver a tener 17 años. Lady Bird.